Muy buenas tardes, bienvenidos a esta jornada, a esta tercera mesa de expertos en Renta 4 Gestora. Saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros y un saludo muy especial, sobre todo para quienes nos están viendo desde Latinoamérica. Es la tercera edición de este evento clave para hablar sobre lo que está sucediendo en los mercados, en la economía y sobre todo para establecer cuáles son las claves de inversión para los próximos meses. Soy Raquel Rero, voy a ser vuestra anfitriona esta tarde de análisis y de contexto en esta mesa titulada El futuro de la economía global. La pregunta que nos hacemos es: ¿estáis preparados para 2025? Nosotros sí, y os lo vamos a demostrar durante esta sesión. Para empezar, os lanzo algunos datos clave y algunas de las pistas sobre ese contexto que vamos a dibujar en la próxima hora y media. Empezando por la macro, el Fondo Monetario Internacional ha lanzado su último pronóstico hace apenas 4 semanas, en el mes de octubre, y ya nos avisa de que en 2025 vamos a seguir viendo crecimiento, pero que será mucho más moderado, incluso lo califica de decepcionante. En concreto, el fondo augura un crecimiento del 3,2% para 2025, pero avisa ya de que va a haber un cambio en el rumbo político. Uno de los cambios principales, ya lo estamos viendo en los últimos meses, es ese cambio de rumbo, ese cambio de ritmo que está dando la política monetaria y los bancos centrales ante la reducción de la inflación. Otro de los cambios va a venir de la mano de la política fiscal, un hecho en el que el Fondo Monetario está pidiendo que se haga hincapié, sobre todo con los tan necesarios colchones fiscales. Y es que el fondo augura que la deuda mundial va a ascender a más de 100 billones de dólares para el año 2025. En el frente geopolítico también crece la incertidumbre. Son muchos los riesgos geopolíticos que tenemos en el momento actual y que podrían pasar factura a la economía y al mercado, sobre todo en mercados como el de las materias primas. Si hablamos de cambios políticos, no podemos olvidarnos de lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico, con Donald Trump volviendo a la Casa Blanca, algo que está generando cuestiones sobre todo en el frente comercial, unas consecuencias que veremos quizá en China y que también están haciendo temblar a las autoridades europeas, que temen consecuencias para el euro, consecuencias para la inflación. Pero de momento lo que ya hemos visto es cómo las bolsas en Estados Unidos han celebrado esa victoria de Donald Trump, revalidando máximos históricos y beneficiando claramente a algunos sectores y poniendo de nuevo al dólar como gran protagonista del momento y uno de los protagonistas del año que viene. ¿Qué sucederá en 2025? Pues no lo sabemos, pero de momento ya tenemos algunas previsiones. Casas como Goldman Sachs o como Morgan Stanley auguran un crecimiento, por ejemplo, para el Standard & Poor's 500 del 11% para finales del año que viene. Eso en el plano de la política, en el plano del mercado, en el plano de la economía. Todas estas cuestiones nos hacen preguntarnos si es momento de recalcular, de recalibrar, si va a continuar el optimismo o si, por el contrario, ante esas incertidumbres y riesgos se impone la cautela. Entramos en la recta final del año y empezamos a recibir toda esa batería de cifras, de pronósticos, pero como sabemos son solo cifras y lo que suceda finalmente va a depender de multitud de factores que vamos a analizar durante esta tarde. Vamos a responder a todas esas incógnitas y sobre todo vamos a responder a las dudas, a las preguntas que tengáis y que podéis dejarnos ya mismo en el chat de esta emisión. Para responder a esas preguntas contamos con un panel de lujo de la mano de Renta 4 Gestora. Nos van a acompañar Javier Galán, director de inversiones de renta variable, Ignacio Victoriano, director de inversiones de renta fija, y Miquel Jiménez al frente de los fondos mixtos. Sin más dilación, vamos a por ello. Valor para nuestros inversores. Aunque nos movemos en un mundo en continuo cambio, desde Renta 4 Gestora llevamos más de 30 años generando valor para nuestros inversores, ofreciendo a nuestros partícipes soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una amplia gama de fondos especializados. Más de 100 premios a lo largo de nuestra historia avalan nuestra calidad de gestión. A día de hoy contamos con más de 555.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de más de 10.000 millones de euros. Tenemos presencia tanto en España como en Luxemburgo y actualmente hemos ampliado el servicio a nuestros clientes de Latinoamérica. Además, desde 2019 somos miembros del Programa de Inversión Sostenible de las Naciones Unidas, por el que nos comprometemos a incorporar factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Renta 4 Gestora. Más de 30 años generando valor a nuestros inversores.
Buenas tardes a los tres, bienvenidos, o bueno, casi gracias por invitarme a vuestra casa. Para quienes nos estáis viendo desde casa, vamos a dividir la sesión en 3 bloques. Vamos a empezar con un primer bloque en el que hablaremos del contexto actual, hablaremos de macro, luego ya nos meteremos un poquito más en harina, hablaremos del posicionamiento de estos 3 gestores en los fondos y antes de pasar a vuestras preguntas, iniciaremos una serie de preguntas y respuestas rápidas. No me quiero enrollar más porque los protagonistas sois vosotros, así que empiezo directamente con las preguntas. Miguel, que te tengo aquí al que más cerca. Después de un 2024 bueno para la renta fija y para la renta variable, ¿qué escenario y qué perspectivas tenéis para 2025? ¿Qué activos en este contexto, sobre todo ya finalizando el año y de cara al año que viene, veis que pueden ser más interesantes? Bueno, para el año 2025 sí que vemos un escenario en línea con lo que has dicho del Fondo Monetario Internacional, o sea, es decir, la economía sí que pensamos que se va a desacelerar, es el escenario más probable. También los precios, es decir, que la inflación, hemos tenido un choque de inflación muy importante en el año 22 sobre todo, cuando la botella de aceite sube de 5 a 8 es inflación muy alta, pero si al año siguiente se queda en 8, la inflación es 0, ¿no? Con lo cual sí que parece normal que lo que hemos tenido ya en los últimos meses, que es una inflación a la baja, pues esto continúe y posibilite bueno, pues esta bajada de tipo de interés que ya han empezado este año y que para 2025 deberían seguir, ¿no? Y esto es lo que hace un poco, estas bajadas de tipo de interés, lo que hace que la economía aguante un poquito más, ¿no? Este aterrizaje suave, que es un poco lo que está comprando el mercado y lo que más o menos, digamos, sería el escenario más probable. Sí que es verdad que hay otros 2 escenarios que también hay que tener en cuenta. Menos probable, pero ya que estamos aquí hoy tranquilos con nuestros clientes, pues oye, vamos a decir que hay escenarios que nunca se sabe, lógicamente, lo que puede pasar, ¿no? Y un escenario es que la economía se caiga algo más de lo que el mercado está descontando y que haya recesión. O sea, cuando la economía se desacelera, nunca sabe si se grave esa desaceleración, con lo cual ese escenario habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues que la economía siga fuerte como está siguiendo, igual está más fuerte de lo que incluso esperamos hace 12 meses y que siga así, ¿no? Entonces son los 2 escenarios un poco menos probables que el escenario central, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Y después geográficamente sí que es verdad que hay divergencia, 2025 ya la está viendo en 2024, pero hay bastante divergencia entre los bloques económicos, ¿no? Por una parte tenemos Estados Unidos, probablemente mejor país para invertir en cuanto a perspectivas económicas a largo plazo, potencial de crecimiento mayor de la economía americana, pero que incluso a corto plazo, desde la pandemia, lo ha hecho mejor de lo que cabría incluso esperar, ¿no? Después tenemos Europa, la vieja Europa, con las perspectivas que tiene y que todos sabemos que no son muy halagüeñas, pero que incluso lo ha hecho algo peor. O sea, el margen a la baja del crecimiento económico europeo para el año que viene no debería haber mucho más bajo del que tenemos. Daos cuenta que España es el mejor país dentro de Europa hoy. Sí, que Europa, y mira cómo está Alemania. Claro, sí, que es que aquí sirve, no, pues la economía va bien. Bueno, es que España hoy es el mejor país en cuanto a crecimiento económico de Europa, con lo cual, ¿cómo estará el resto, no? Y después tiene China, que es otra película, que China, bueno, hemos tenido 3 décadas de milagro económico que le ha puesto donde está, todos lo sabemos, pero que la foto hoy es bastante fea, pero también es verdad que de cada año que viene tiene que mejorar algo, ya veremos el impulso fiscal en que se determina, pero algo se puede dar, ¿no? Con lo cual sí que hay que tener en cuenta Estados Unidos algo arriba, Europa digamos que mitad de tabla y China abajo sería la foto económica en la que nos enfrentamos, ¿no? Y después ya para los activos, bueno, no haré spoiler porque hablaremos a largo y tendido, pero básicamente para renta fija dependemos de los tipos de interés, con lo cual los tipos de interés, aunque estén bajando, todavía tenemos tipos bastante atractivos, 3, 3,5, no hay mucho problema para sacar rentabilidad en estos niveles. Y esto es lo que importa para un fondo de renta fija, básicamente. O sea, nos olvidamos de la época 2012-2021, tipos cero, que como la sufrimos como inversores y como ahorradores, no tenemos ese escenario, aunque bajen los tipos de interés, todavía tenemos unos tipos de interés más o menos adecuados y que nos es fácil rentabilizar el patrimonio de los inversores. Y ya para renta variable quizá ahí hay que ser un poco más selectivo, ¿no? Ahí también un poco la pericia del gestor va a tener más valor porque igual no todo vale y habrá que ver qué países, zonas, sectores, compañías son los interesantes para invertir. Mencionaba Miguel un contexto de inflación moderada, los tipos de interés bajando, pero todavía altos, decías, 3,5%. Ignacio, ¿cómo evaluas tú el atractivo de la renta fija estadounidense, de la renta fija europea en este corto y medio plazo todavía? Bueno, sí que es cierto que los tipos están a lo que están y se espera que vayan a bajar, pero sí que es cierto que ha habido un cierto cambio de perspectivas y además recientemente, ¿no?
nueva situación política en Estados Unidos, pues lo que ha cambiado las perspectivas tanto de crecimiento como de inflación, como de déficit de Estados Unidos, ¿no? Y hemos pasado de descontar unos tipos de interés al 3% en Estados Unidos a pasar que el tipo de llegada, digamos, o de rebaja de la Reserva Federal de Estados Unidos sea del 3,75 o 4%, que es lo que descuenta ahora mismo la curva americana, ¿no? Y en Europa, sin embargo, sí, seguimos con la perspectiva de que los tipos lleguen al 2% y es lo más probable, ¿no? Porque evidentemente, pues, como comentaba Miguel, quitando un poco las excepciones de los países periféricos que se ven más impulsados por inmigración, impulsados por impulsos fiscales, pues el centro de Europa pues está siendo pues bastante decepcionante, ¿no? Y con esa perspectiva, pues hombre, nosotros sí que vemos positiva la inversión en deuda pública en Estados Unidos, pero especialmente en tramos bajos o intermedios de la curva, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, ¿no? No a los plazos más largos, porque no tenemos que olvidar que Estados Unidos va a tener que hacer un importantísimo esfuerzo de emisión de deuda pública si realmente el programa de Donald Trump se va a llevar a cabo, ¿no? Eso tiene que financiarlo y va a ser mayores emisiones de deuda. Y esto se va a traducir en que las primas por invertir a plazo en deuda pública tienen que aumentar, ¿no? Eso se traducirá en posibilitaciones de la pendiente y, bueno, sí que vemos tipos muy interesantes con el reciente movimiento que ha habido de la pendiente para invertir al 4 y pico % en Estados Unidos y en Europa, que este movimiento no se ha producido, pero sí que seguimos teniendo rentabilidades interesantes en los tramos intermedios de la curva y también con ciertos riesgos en los tramos más largos, ¿no? Por lo tanto, dada la perspectiva que tenemos de mayores perspectivas de inflación, aunque ha sido a la baja, como señalas, desde luego los últimos movimientos nos hacen pensar que quizás esa desaceleración tan inmaculada, ¿no?, que hemos visto este año, pues esté un poco ya agotando, ¿no?, y que realmente podemos ver cierta desestabilización en los próximos meses, ¿no? Pero desde luego como no estamos desde luego en una situación desde luego que pueda ser mala, ¿no?, para un inversor de renta fija, ¿no?, en este caso. Me gusta el concepto de desaceleración inmaculada, porque además estamos viendo también cómo los bancos centrales dentro de esta dinámica, sobre todo en Estados Unidos con la FED que tiene doble mandato, ¿no?, pero sí que vemos también cómo empiezan a preocuparse más por qué pasa con el mercado laboral, aunque Estados Unidos sigue en pleno empleo, y también en Europa, ¿no?, cómo se empieza a mirar un poquito más al crecimiento, sobre todo Alemania que mencionábamos antes, pero en cualquier caso, bueno, pues viendo qué pasa en la recta final del año, que tendremos una nueva decisión de la Reserva Federal. Pero sí te quería preguntar, en este contexto, ¿tú crees que los bonos a largo plazo ya pueden empezar a ofrecernos una rentabilidad atractiva o todavía es pronto? Yo creo que los riesgos, los bonos a largo plazo o más a largo plazo, en deuda pública, concretamente, ofrecen una situación que puede ser ciertamente arriesgada, ¿no? En Estados Unidos se va a tener que aumentar muchísimo la emisión de bonos y efectivamente sí, tenemos tipos cercanos al 4,5, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero la prima por invertir a plazo, por todo el volumen de deuda que tiene a ver, se va a ver incrementada, ¿no? Y en Europa igual. Y te doy un simple ejemplo, ¿no? La deuda alemana a principio de este año estaba en torno al 2%, hoy está al 2,30, ¿no? Y a pesar de que se han bajado los tipos de interés, ¿no?, pues la deuda alemana ha subido, ¿no? Sin embargo, los tipos swaps o el Euribor, digamos, a 10 años, ¿no?, europeo, pues ha bajado, ¿no?, ligeramente, pero ha bajado. La prima por invertir a plazo en Alemania se ha aumentado más de un 0,5%, ¿no? Y esa tendencia va a permanecer, ¿no? Entonces, ¿invertir a muy largo plazo? Pues desde luego tenemos rentabilidades interesantes, ¿no? Hay un 3% en España, en renta fija privada 3,5, pues, o 4 incluso, dependiendo de la calidad de las inversiones, son claramente factibles, pero no hay que olvidar que el coste de la financiación, especialmente de los estados, porque en renta fija privada no es en la misma situación, pues se va a encarecer porque hay más déficit, va a haber más deuda. Y hay un jugador que está desapareciendo, ¿no?, que son los bancos centrales, que esa expansión de los balances que hicieron en los años del COVID o de la represión financiera, pues ha desaparecido, ¿no? Y ya no hay un comprador que compra cualquier cosa a cualquier precio, ¿no? Así que esa deuda más a largo plazo, a pesar de que los tipos de interés tienden a la baja, pues posiblemente nos pueda sorprender con tipos ligeramente más altos.
Partimos de una situación que tienes un tipo de interés del 3 y pico, que es un colchón muy importante de rentabilidad, pero ojo, porque eso no quiere decir que en tus próximos 12 meses te vayas a llevar ese 3 y pico por ciento, ¿no? Porque posiblemente los tipos de los tramos más largos de la curva puedan incrementarse. Bueno, pasamos a la renta variable, Javier. Hablábamos al principio de incertidumbre, pero a pesar del contexto hemos visto cómo las bolsas pues han demostrado un buen rendimiento, lo han hecho bien y sobre todo hablamos con el protagonista del mes, con Donald Trump. Tengo que preguntarte sí o sí por el impacto del resultado de estas elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a afectar a las bolsas el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, más allá de lo que hayamos visto en esos primeros días después de conocer el resultado, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a impactar? Porque es una de las grandes dudas del momento. Sí, bueno, efectivamente el primer movimiento de los mercados lo ha dejado bastante claro, ¿no? Subidas de las bolsas estadounidenses, ¿no? y todo lo que no sea Estados Unidos, pues sufriendo en general, ¿no? Con comportamientos bastante peores, ¿no? A ver, lo que sabemos, ¿no? Que ha comentado en campaña, en principio, política fiscal expansiva, con bajada de impuestos tanto a empresas como a personas físicas. Eso es bueno para la economía y bueno para las empresas y los beneficios. Mercado laboral, bueno, pues cuidado, ¿no? Porque habla de restricciones en cuanto a inmigración, ya con un contexto del mercado laboral bastante tensionado, ¿no? Y después tienes la parte del endeudamiento, tienes un déficit presupuestario del 7% y ninguno de los, vamos, ni Kamala Harris en su momento ni ahora Donald Trump hablan de reducir ese déficit presupuestario cuando están en crecimiento, ¿no? Con una economía boyante, ¿no? Y después, por supuesto, el tema arancelario, ¿no? Políticas proteccionistas y todo esto en un contexto de una bolsa estadounidense que aunque ha crecido, los beneficios van a crecer en torno al 9-10% este 2024, pero las bolsas están subiendo un 25%, es decir, se ha encarecido, ¿no? No está barata, ¿no? Estados Unidos no está barato, Europa sí y China también. Europa está a 13 veces beneficios y China también está a valoraciones muy atractivas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo iremos viendo, ¿no? Para 2025 no está fácil porque yo creo que por un lado tienes crecimiento, por otro lado tienes impactos de esas economías que todas ellas son inflacionistas, tanto en la parte de salarios con un mercado laboral pues eso, en el 4%, tema arancelario también es inflacionista, ¿no? Entonces, lo ha dejado entrever tanto Miguel como Nacho, ¿no? El escenario que tenemos en los últimos 4 meses, que es el mejor posible, que es crecimiento económico, beneficios al alza y tipos de interés a la baja. Sinceramente creo que en los primeros compases del próximo año, a medida que vamos conociendo las medidas de Donald Trump o de la administración de Donald Trump, van a ser positivas y el mercado yo creo que lo debería recibir de forma positiva. Yo diría primera parte del año, y la segunda parte del año, una vez que los tipos de interés dejen de bajar y empecemos a conocer el impacto, ¿no? Económico de esas medidas que creemos, ¿no? Que son, o la teoría económica nos dice que es inflacionista, pues veremos a ver, ¿no? Porque recordemos que en el 2022 la economía creció, los beneficios crecieron y las bolsas cayeron un 25% simplemente porque los tipos de interés pasaron, ¿no? Del 0, ¿no? al 5% con el que estuvimos a comienzos de este año, ¿no? Es decir, son muchos moving parts, como dicen los, ¿no? O sea, hay muchos movimientos de variables económicas que se van a ir moviendo, pero yo como conclusión diría, primera parte del año yo la veo potente, porque los riesgos no se van a ver, ¿no? El tema inflacionista y tipos de interés no se van a ver hasta la segunda parte del año. Bueno, pues tomamos nota, ojo con el segundo semestre de 2025. Antes de pasar al siguiente bloque, vuelvo contigo, Ignacio, porque hablábamos, ¿no? de Estados Unidos, te preguntaba antes por el contexto de tipos de interés, pero en Europa, ¿no? Un poco más por saber cuál es tu opinión. Hemos visto esa política restrictiva del Banco Central Europeo. ¿Cómo estás viendo el impacto que eso puede dejar en los bonos en el momento actual y para los próximos meses? Sobre todo, por ejemplo, en esos países periféricos que son tradicionalmente un poquito más sensibles cuando hay ese contexto de cambios y de incertidumbre. Bueno, es que los países periféricos, lo comentaba Miguel, ¿no? Realmente son los que realmente están haciéndolo bien en términos de crecimiento en los últimos meses, ¿no?
Lo que hemos visto en el último año es que la pendiente de tipos de interés que estaba invertida en Europa, teníamos los tipos a 2 años pues por encima de los tipos a 10, pues se ha aplanado, ¿no? O incluso se ha positivizado, ¿no? Ya tenemos una pendiente de tipos de interés donde el 2 años paga menos que el tipo de 10 años, ¿no? Y eso ya es fiel reflejo de que el mercado ya ha puesto en precio esa bajada de tipos de interés que esperamos en Europa de en torno al 2%, ¿no? Pero esto no ha sido uniforme para todos los países, ¿no? Un inversor que comprase un bono alemán a 10 años a principios de este año, ahora mismo está o así, o incluso perdiendo un poco, ¿no? Ese mismo inversor que compró un bono español, de deuda pública española a 10 años, más o menos ahora estaría ganando pues, un 3%, ¿no? Lo que estaban los tipos porque están igual, los tipos de tipos de deuda pública. Y si compró renta fija privada, pues posiblemente estaré ganando algo más. Pero el que está realmente ganando es el que invirtió en bonos a 2, 3 años o incluso en los tramos cortos de la curva de tipos de interés, que es la que ha caído, ¿no? Para los próximos meses, realmente lo que esperamos es un poco la continuación, ¿no? del movimiento que hemos visto, pero la continuación en el sentido de que la curva debería de empezar a tomar pendiente, ¿no? No porque se espere a futuro una subida de tipos de interés, sino porque, lo que comentaba, ¿no? Es que va a haber más prima por invertir a más plazo, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que nos sentimos más cómodos invirtiendo en esos tramos intermedios o bajos de la curva, más que nada porque son mucho menos sensibles que los tramos largos a esas primas de riesgo, ¿no? Eso en cuanto a deuda pública, ¿no? En renta fija privada, que ha habido un año realmente bueno, ¿no? Porque si los spreads de crédito se han ido estrechando, evidentemente hay menos recorrido, pero bueno, estamos en niveles sensiblemente superiores a los que teníamos antes del 2022, ¿no? Teníamos en el 2021 que estaba todo en mínimos, ¿no? de rentabilidad. Los spreads de crédito ahora están por encima, aparte tenemos tipo de interés positivo, así que somos bastante constructivos en crédito, en renta fija privada, para obtener rentabilidades, ¿no? Pero también centrándonos en no coger demasiado riesgo de plazo, porque bueno, está en precio un escenario de inflación más o menos razonable, un escenario de crecimiento más o menos razonable, pero no hay puesto en precio un riesgo realmente de ese riesgo que comentaba Miguel, ¿no? Un riesgo de que realmente las cosas vayan mal, ¿no? Y bueno, tenemos bastantes frentes geopolíticos abiertos que no merece la pena ni comentar, porque no sabemos cómo se van a deslazar, ni en cuánto tiempo, ni cómo, ¿no? Así que bueno, ese es el riesgo que tenemos en las inversiones a más largo plazo, ¿no? Creo que para conseguir buenas rentabilidades el año que viene, igual que el año pasado, conviene más invertir casi en activos, no con vencimientos tan largos. La bajada de tipos de interés del 2% está en precio, así que no merece la pena jugar a que los tipos de interés van a bajar, ¿no? Yo oigo muchos clientes, vamos a comprar a largo plazo porque los tipos de interés van a bajar. No, eso ya estaba incluso el año pasado puesto en precio, ¿no? Así que esos tramos medios desde luego tienen valor y hay que seguir apostando por ellos. Bueno, hemos dibujado ya esa primera foto, cómo están afectando las últimas noticias, la actualidad, cómo está siendo el contexto macroeconómico, y vamos a entrar un poquito más en materia, seguramente para conocer y empezar a responder a las dudas que tenéis desde casa, desde el streaming, con todo nuestro público, con nuestra audiencia, sobre todo yendo un poco más a lo concreto, cómo todo esto que estamos hablando se tangibiliza en el posicionamiento en los fondos. Miguel, ¿podemos hablar de un fondo concreto? ¿Podemos hablar del Renta 4 Pegasus? Estamos hablando del entorno de los tipos de interés. ¿Cómo crees que va a comportarse y qué ventajas le ves en concreto? Háblanos un poco de eso. Ventajas, a ver, Pegasus es un fondo que ya empezamos en 2007, con lo cual llevamos ya bastante tiempo, casi un 65% de rentabilidad, 3% anual, y con la idea de, bueno, invertir para perfiles conservadores en cualquier tipo de activo. Tenemos flexibilidad total para invertir, puede ser deuda pública, renta fija, incluso algo de bolsa. Hoy lo que estamos haciendo con esta flexibilidad, es verdad que estamos cambiando la cartera bastante porque el escenario varía bastante, y sí que el movimiento que lo estamos haciendo es hacia una mayor calidad de la cartera. O sea, lo que estamos invirtiendo sobre todo en bonos, en renta fija, sí que, bueno, creemos que no merece la pena estar invertido en cosas que nos den algo más de rentabilidad,
pero que tengan algo más de riesgo. Básicamente por los spreads que comentaba Nacho, que es verdad que hoy pues ese riesgo no está muy bien pagado en nuestro punto de vista. Entonces sí que es verdad que hoy cuando vemos la cartera rating medio a más, yo creo que es el rating que mejor hemos tenido desde que ha empezado el fondo. O sea, de 2007 no hemos tenido una solvencia en la cartera con la que tenemos hoy. Bien, tampoco es que estemos tan negativos ni sobre la economía, sino simplemente tiene que ver con que, oye, es que la diferencia es muy poca entre esto que es de la mayor calidad y esto que es algo peor, ¿no? Entonces simplemente creemos que estamos cómodos ahí y ese movimiento que veníamos ya diciendo, o sea, que los informes de seguimiento, quien algunos inversores que lo leen, o las fichas mensuales que mandamos todos los meses, y veníamos con la idea a principio de año, oye, vamos inventando la solvencia, hemos ido todo el año más o menos, las cosas han ido bien, no lo hemos hecho hasta ahora, hasta llegado a noviembre ahora, ha dado una oportunidad y hemos dicho, oye, pues ahora es el momento de cambiar y algo más de solvencia a la cartera. Y el segundo punto es que hemos alargado un poquito plazos, ahí un poco discrepo con lo que dice Nacho, ahí cada uno tenemos diferentes sensibilidades, en términos generales pensamos lo mismo, pero sí que es verdad que, bueno, pues este mes hemos alargado un poquito la cartera, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dice Nacho, que es verdad que hay cierta prima de riesgo a largo plazo, creemos que es el momento de empezar a, bien, dentro de un fondo que hay 70 posiciones, pues si no teníamos nada, por ejemplo, deuda americana, 10 años que hemos hablado, pues a mí un 4,45, pues vamos a tener un 2% del fondo en una o deuda británica, ¿no? Sí que nos parece que un 4,5, pues yo creo que a 10 años, no nos olvidemos lo que es renta fija, bien, diferenciemos con renta variable, estamos hablando de un préstamo a un emisor. Es decir, que tengo una certidumbre muy importante de ese nivel. Es verdad, como dice Nacho, que por el camino puede haber ese 4,5 te puede dar un 6, pero también te puede dar un 3, está claro que eso es la volatilidad, ¿no? Pero tengamos claro que en renta fija, y esto no tiene que ver con renta variable, tenemos certidumbre sobre lo que tenemos. Y un 4,5 del Estado americano me parece que hay que empezar a considerarlo, y eso es lo que hemos hecho en la cartera de Pegasus, ¿no? Teniendo un poco en cuenta todo esto lo que dicen. Y después, al final, la pregunta es qué tipos de interés crees que va a haber en el futuro. Yo sí que es verdad que los tipos de interés medio plazo, no digo a corto plazo, que además yo creo que pueden estar aquí, y igual baja menos de lo que espera el mercado en los próximos meses, ¿no? Pero que a largo plazo los tipos no pueden estar muy altos, ¿no? Tengo cierto miedo a que volvamos, no digo a tipos cero, pero que Europa, sobre todo con las perspectivas que tenemos, podamos tener, no digo ahora, no digo primer trimestre, pero en algún momento te encuentres con unos tipos por debajo del 2. Entonces, si eso es así, es el momento de fijar un tipo, ¿no? Tenemos un activo ahora de buena calidad. Oye, a corto plazo nos paga un 3. El mismo emisor, a más años nos paga un 4. ¿Nos parece un 4 próximos años bueno, de un emisor de primer nivel o no? Esa es la pregunta. Y nosotros ahora estamos variando un poco y estamos diciendo, oye, no, mismo emisor, un 4%, muy buena calidad crediticia, vamos a empezar a asegurar ese 4%, sabiendo que puede dar algo de volatilidad, pero sabiendo que vamos a cobrar un 4% sí o sí, a no ser que quiebre, pero bueno, entraríamos en otro escenario que no parece muy probable. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, esto que hablamos de la incertidumbre y de lo que puede variar. Tampoco está mal que discrepéis, sabíamos que era el riesgo de juntar a fondos mixtos. Yo creo que es decir, más o menos el escenario global yo creo que lo compartimos, pero es verdad que después hay pequeños matices, no es toda la cartera ni mucho menos, no hay grandes diferencias, pero sí que es verdad que, bueno, pues mientras nosotros hemos dicho, oye, pues Nacho me dice, oye, pues no hay que esperar porque hay una prima de riesgo, está claro. A mí me parece relevante y después también creo que esta flexibilidad de la que estamos hablando en los últimos meses no se ha notado tanto en los fondos, porque claro, si el tipo a corto plazo está al 4, al final todo el inversor va a una letra y no le cuentes historias. Pero claro, la letra ahora ya está por debajo del 2,5. Vale, un 2,5 entre que le quitas corretaje y fiscalidad, nos vamos a unos 70. Entonces yo creo que hay mucho inversor que va a vencer letra, que cuando vea fondos, sea relativo, sea Pegasus, bueno, con esto que estamos contando, pues yo creo que es una alternativa más que válida. Bien, pues no lo mismo ganar un 3,5, 4 a letra, a estar por 2,5, que es un 80, ¿no? Creo que la proposición de los fondos, fiscalidad, diversificación, etcétera, etcétera, es superior y por eso creemos que es un gran momento para estar invertido en este tipo de fondos. Otra pregunta para ti, Miguel, porque hablabas antes, ¿no?, de calibrar, ¿no?, de si te merece la pena ir un poquito más allá o no en función de esa rentabilidad de riesgo. En la estrategia de fondos mixtos, ¿cómo haces el balance? ¿Cómo decides qué porcentaje asignas a esa renta variable fija versus renta variable versus fija? Y también te quería preguntar qué sectores, qué regiones estás viendo, ¿no?, dentro de ese equilibrio, de esa composición, de lo que asignas a cada parte, ¿qué estás viendo más atractivo? Bueno, depende un poco del escenario que contemplemos, si tenemos más renta fija o más renta variable y sobre todo la rentabilidad que nos dé.
Si hoy tenemos una cartera, a principio de año nos daba más de un 4%, hoy nos está dando un 3,5%, nos parece que todavía está bien. Con lo cual seguimos sobreponderando bastante renta fija, casi un 80%, y en renta variable en torno al 20%. ¿Vale? Eso es un poco el bloque que tenemos y para que veas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la renta fija nos sigue pareciendo, o sea, tenemos certidumbre sobre ese cupón. Un 3,5%, un activo de una solvencia importante a medio plazo, nos parece que está bien. Para un inversor moderado, si la bolsa sube mucho nos equivocaremos, subiremos menos, pero esto, bueno, el cliente lo acepta mejor, pero creemos que todavía es el momento de estar ahí. Entonces, básicamente en Nexus la cartera de renta fija es un poco como Pegasus, mayor solvencia y mayor duración. Lo que estamos haciendo es un poco filosofía parecida, con lo cual en renta fija no me voy a extender más porque es lo que acabo de explicar. Y en renta variable, que estamos con la idea de invertir más con todo lo que estamos diciendo, porque renta variable, bueno, hablará Javier, pero renta variable ha subido o no, depende, porque hay sectores, de luego, que vemos caídas importantes y vemos oportunidades importantes, con lo cual estamos en la idea de incrementar en próximas semanas o meses, ¿no? Y ahí tenemos dos ideas, ¿no? Básicamente, que yo creo que tenemos que estar en renta 4. Uno es la filosofía de calidad, compañías buenas, con buen equipo gestor. Yo digo también a Javier, seguro que lo explica mucho mejor que yo. O sea, que ahí yo creo que tiene que ser la base de nuestra cartera. Nos hemos dado cuenta que nos dejemos del PER, que si está muy cara y otras cosas que dicen otros gestores. Nosotros creo que, oye, 99% del tiempo a estudiar la empresa, si está buena, si tiene barreras de entrada, si son sostenibles, si tiene un equipo gestor, adelante con ella, ¿no? Eso yo creo que es la clave y en lo que estamos sobre todo invertidos. Y después le damos una pincelada que yo creo que hay que darle con compañías pequeñas, small caps, diría domésticas, donde es verdad que Renta 4 tenemos bastante sensibilidad ahí, conocemos al equipo gestor, mucha transparencia, los grandes fondos no invierten en estas pequeñas compañías y ahí es verdad que nos encontramos cosas bastante interesantes que nos han ido bien, ¿no? Y que complementan un poco la cartera, que puede ser Robi, que puede ser la misma Colonial, que puede ser Viscofan. Bueno, compañías de estas yo creo que es interesante tenerlas y como, bueno, foto general, y además lo decimos yo creo todos los años, esto es en lo que tendríamos que estar invertidos básicamente en renta variable. Bueno, mencionabas las small caps, también hemos visto algunas previsiones sobre bueno, poner un poco la mirada también de cara al año que viene en el Russell, que es otro índice que quizá puede ser interesante, pero por Alisunes me voy con Javier. Lo mencionaba ya Miguel, en Renta 4 Gestora seguís esa filosofía de calidad. Si miramos a la renta variable, misma pregunta, ¿qué sectores, qué mercados estás viendo? También en paralelo con esa pregunta, porque muchas personas ahora mismo se están preguntando, bueno, es el momento de quizá irnos hacia activos más defensivos, tenemos que buscar el crecimiento, no sé qué sectores, qué mercados, dónde ves tú o dónde estás poniendo tú la mirada. Sí. A ver, cuando elegimos seguir, ¿no?, la filosofía de inversión en compañías de calidad, el Quality Investing, lo decimos porque es la filosofía que mejor comportamiento, que mejor rentabilidad ha dado a los partícipes, a los accionistas, en el largo plazo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? No hay ninguna otra filosofía que haya batido a los índices de referencia que no haya sido el Quality. O sea, el Quality Investing es la única filosofía que ha batido consistentemente a los índices de referencia y a índices tan complejos como el SP500, que todos sabemos que es un índice súper complicado de batir. Y esta filosofía no la hemos inventado nosotros, pero tiene unos criterios que son objetivos y nosotros lo que tenemos que ser es disciplinados con el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Entonces, ahí insistimos mucho en buscar compañías que tengan barreras de entrada y ventajas competitivas muy evidentes. Es imprescindible que crezcan, o sea, que tengan un crecimiento predecible, que tengan márgenes elevados, con eso te garantizas márgenes elevados, y que no tengan deuda, con eso te garantizas ya de por sí que no van a quebrar, ¿no? Con una compañía que tenga márgenes altos y sin endeudamiento, ¿no? Y por último, quizás el más importante, es que los retornos sobre el capital sean altos, ¿no? Cuando hacemos ese filtro por mercados, ¿no?, y yo llevo Europa y llevo Estados Unidos, y hacemos ese filtro por mercados, te sale que mayoritariamente los sectores donde encontramos el mayor número de empresas que cumplen esos criterios objetivos de calidad, pues lo encontramos muchísimas compañías en el sector de tecnología, muchísimas en el sector salud, muchísimas en el sector consumo y alguna en el sector industrial.
Y esos son, descartamos por lo tanto, ¿no? Sectores que este año además lo están haciendo bien, aunque históricamente no lo han hecho bien. El sector bancario es el mejor sector de los índices, ¿no? En Estados Unidos sube un 40%, en Europa sube casi un 30%, pero son sectores que no cumplen nuestros criterios de calidad y que en el largo plazo no lo han hecho bien, ¿no? En relación a estos otros sectores de los que estamos hablando que sí cumplen esos criterios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo estamos estructurando la cartera, pues realmente esos 4 sectores que he dicho, fundamentalmente 3, ¿no? Salud, tecnología, consumo, eso es el 80% de nuestra cartera, ¿no? Y es estructural porque mientras sean los sectores donde encontramos las compañías que cumplen los criterios de calidad, objetivos, insisto, y si nosotros somos disciplinados, pues tenemos que seguir, como digo, esa filosofía que es la que mejor rentabilidad ha dado a sus accionistas. Vemos como las bolsas lo han hecho bien, lo hablábamos antes, siguen en máximos y una de las preguntas, por ampliar un poco lo que te preguntaba antes con Estados Unidos, pero ampliando la foto a las bolsas en general, ¿no? Sí. ¿Vamos a seguir viendo esa tendencia alcista? Porque, claro, hablábamos de las incertidumbres, hemos ido dibujando el panorama, mencionaba Ignacio antes los riesgos geopolíticos, hemos hablado de los tipos de interés, de cómo los bancos centrales van a tener que calibrar, pero también podríamos esperar alguna corrección importante. Bueno, pues a las 2 preguntas que me haces en una, ¿no? La respuesta es sí y sí. Es decir, me preguntaba el otro día también una periodista y me decía, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que las bolsas van a subir indefinidamente? Claro. Y digo, pues sí. Es que llevamos así 3 llevamos 2 siglos y va a seguir pasando, ¿no? Ahora bien, claro, todo hay que matizarlo. ¿Y va a haber alguna corrección? Pues seguro que también. Este año hemos tenido en agosto, ¿no? Una caída del 10-12% que hubo en Estados Unidos y en Europa. Pues correcciones también va a haber, ¿no? Pero a medio y largo plazo las bolsas van a seguir creciendo, ¿no? Porque los beneficios van a seguir creciendo y las cotizaciones siguen esos beneficios. Y después hay otro tema que que nos lo dicen los datos y la historia, que es que siempre que ha habido bajada de tipos de interés, las bolsas han tenido una rentabilidad positiva en los siguientes 12-24 meses, a excepción de los años o periodos en los que hay una recesión. Yo creo que la foto que estamos poniendo aquí los 3 es que una recesión bueno, puede pasar, pues claro que puede pasar, pero que es complicado, ¿no? En Estados Unidos yo creo que es difícil, especialmente en 2025, ¿no? con los impactos de las políticas económicas de la nueva administración Trump, y es complicado, ¿no? Además yo creo que se va a reactivar mucho la economía, el tejido empresarial, ¿no? Luego yo creo que es complicado esperar una recesión en 2025. Luego, por lo tanto, yo creo que la continuidad, ¿no? de este mercado alcista yo creo que es lo más probable, y siempre teniendo en cuenta 2 cosas. Una, que no estamos comprando la bolsa americana barata, está a 22 veces beneficios, esperando un crecimiento del 13% de los beneficios, ¿vale? Es decir, que sorprender a alza no es tan fácil para que se abarate ese ratio de valoración por la parte de los beneficios, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, cuando compramos hoy Estados Unidos, o sea, de aquí a 3-5 años vas a ganar dinero en Estados Unidos, seguro. Pero en el preámbulo pues te puedes encontrar que Estados Unidos se vaya a cotizar a 20 veces beneficios, no es ninguna locura, no estaría barata y es un 10% de caída, ¿no? Es decir, que lo tengamos un poco todos en la cabeza. Aunque sí que vemos que es oportunidad de compra, como ha sido así históricamente, ¿no? Siempre que hay correcciones, y más en el escenario actual de inflación positiva pero contenida, y creo que nos viene un periodo de incremento de la productividad brutal, por la inteligencia artificial, que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Y eso pues seguro que incrementa eficiencia, recorta costes, mejora márgenes, mejora beneficios, ¿no? Luego todo eso, si lo metemos, ¿no? en una coctelera, bueno, pues tener en cuenta que la continuidad del mercado alcista creemos que sí, posibilidad de correcciones siempre las hay, y en el caso que las haya, pues las vemos o las vamos a ver como oportunidad de compra. Tomamos nota. Volvemos con Ignacio. Hablábamos antes de cómo afectan, ¿no? esas bajadas de tipos de interés a los bonos. También quería preguntarte si ves en ese contexto actual más oportunidades en bonos de calidad o en bonos de alto rendimiento, en bonos high yield.
Bueno, este año, realmente a principio de año, nosotros estábamos un poquito menos favorables a los bonos de high yield, porque había lo que llamaban el muro de vencimientos, ¿no? Que había y en este 2024, que nos generaba dudas, ¿no? Pero lo cierto es que ha sido un año de tanta entrada de dinero, de tanta inversión en renta fija, que no han tenido ningún problema de refinanciación, ¿no? Y los spreads de crédito del high yield pues están más o menos igual que como estaban a principios de año, ¿no? Sí que es cierto que bueno, ese riesgo de refinanciación de high yield pues un poco ha desaparecido, ¿no? O parece que se ha aclarado, pero seguimos cotizando en unos niveles que, bueno, como comentaba, pues muy consistentes con un panorama más o menos estables de crecimiento, ¿no? Nosotros en el sentido de no cotizar muy pocos riesgos, realmente no somos muy favorables a inversión en high yield, ¿no? Y que sí que preferimos estar invertidos en activos de calidad. Por dos motivos. Uno, porque ofrecen suficiente rentabilidad estando invertido en activos de calidad sin tener la necesidad de invertir en high yield, ¿no? Más que residualmente, oportunísticamente o en ciertas compañías que realmente pues, puedas estar tranquilo a pesar de no tener el grado de inversión, ¿no? Pero bueno, en líneas generales lo que hemos visto en el 2024 de momento se mantiene y estamos viendo muchísima entrada, inflows de inversores tanto en fondos como en ETFs, etcétera, de renta fija, y esto es un sostén muy importante para los mercados, ¿no? Dado la pregunta, te diré que, bueno, efectivamente, los diferenciales de crédito son más estrechos, pero no son los mínimos de los últimos 5 años, ni muchísimo menos. El recorrido es más escaso y, dada la situación, pues desde luego nosotros ahora mismo sí que preferimos estar invertidos en activos de calidad. Bueno, en línea con la filosofía de calidad de la que nos hablaban Bueno, en ocasiones, porque compañeros. En renta fija sí que es cierto que bueno, el asset allocation no puede ser estable en activos de calidad o no de calidad. De hecho, es que hay muchísimas maneras de hacer el asset allocation. O sea, en un mismo emisor tenemos emisiones investment grade y emisiones high yield directamente, ¿no? Y es el mismo emisor. Así que, dependiendo de cómo nos paguen o cómo nos remuneren, podremos elegir uno u otro, ¿no? Así que, bueno. ¿Podemos buscar más estabilidad, menos riesgo o más riesgo y tener más rentabilidad? ¿Qué puedes decirnos de los fondos de renta fija tradicional o los fondos más flexibles? ¿Cuál sería la principal diferencia y cómo está siendo tu enfoque en ese momento respecto a ellos? Bueno, en los fondos más tradicionales, la principal característica es que el inversor puede estar tranquilo que el riesgo, digamos, de que nos salgamos del guión es muy escaso, ¿no? Si en el folleto de un fondo tenemos estipulado que nuestra duración máxima es esto, la parte que puedes invertir en investment grade es esta y la parte que puedes invertir en high yield es esta, desde luego el margen de flexibilidad del gestor queda muchísimo más acotado, ¿no? Desde luego hay margen de gestión y hay margen para estar mejor posicionado más en un tipo de activos que otro, pero desde luego con muchísima menos flexibilidad, ¿no? Y lo que se trata es, en este caso, de que el inversor que invierte en un fondo que es de renta fija a corto plazo o de renta fija a largo plazo, invierte en eso, y que al final los retornos que tengan sean los mejores posibles, pero dentro de las expectativas que ha invertido, ¿no? Si invierte en un fondo de renta fija a largo plazo, lo que el retorno del fondo pues tiene que estar en línea con lo que da la renta fija a largo plazo, ¿no? En un fondo flexible, sin embargo, desde luego nosotros tratamos, ¿no?, de plasmar nuestras ideas o plasmar nuestra visión de una manera más flexible y desde luego más rápida, ¿no? Porque no siempre un inversor pues puede tener la visión en cada momento de lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros ahora mismo en nuestro fondo más flexible, valor relativo, pues como comentaba, pues nuestra visión es invertirnos en la parte media de la curva. También invertimos, no es una visión contraria, invertimos en la parte larga de la curva de una manera diferente. Los bonos que tenemos más a largo plazo en Estados Unidos son los bonos con máxima convexidad, es decir, emitidos antes del 2021-2022, cuando los tipos estaban en negativo, que nos ofrecen una convexidad brutal, que no tenemos ahora, y esa convexidad lo que hace es que básicamente somos menos sensibles a subidas de tipos de interés y mucho más sensibles a las bajadas de tipos de interés, ¿no?
porque el precio del bono, tenemos bonos que están cotizando a 50, ¿no? Esos son los bonos donde nosotros vemos valor en invertir a largo plazo, y no a 10 años, incluso a 20, ¿no? El resto, las inversiones normales, pues bueno, tratamos de optimizarlo de la mejor manera que vemos en cada momento, ¿no? Y ahora mismo pues es estar en duraciones intermedias de 2-3 años. Desde luego, dentro de lo que hay dentro de la cartera hay de todo para llegar a esa duración, pero tratando de hacer el asset allocation de la forma más coherente posible. Hemos dibujado el contexto, cada uno nos habéis explicado desde vuestro punto de vista cuál está siendo el posicionamiento, la filosofía, cómo estáis viendo el momento actual y hacia dónde vamos en los próximos meses. La misma pregunta para los tres rápidamente. ¿Qué es lo último que habéis hecho en vuestras carteras? Bueno, yo sí que hemos hecho bastante movimiento en línea con lo que hemos dicho. Teníamos algún bono flotante que se actualiza con los tipos de interés, que era una posición muy relevante de la cartera, y bueno, pues hemos vendido parcialmente o en gran parte bueno, esta posición, porque pensamos que los tipos pueden bajar, con lo cual bueno, pues nos hemos beneficiado mucho de esta época de tipos, y ahora para futuro pues no tenía mucho sentido, ¿no? Y hemos comprado, precisamente como hemos comentado, bono americano a 10 años, bono británico a 10 años y alguna compañía europea de primer nivel también a 8 años. Entonces, si me preguntas el último movimiento de esta semana, ya no de tal, básicamente ha sido eso, con la idea que comentaba antes. Ignacio. Bueno, nosotros operaciones hacemos bastantes al día, pero bueno, relevante, lo que viene a ser relevante en la composición de la cartera, quitar las coberturas de eurodólar. Javier. Joder, yo me iba a extender un poco más, porque ha sido... No, a ver, está siendo un año tremendo para el tipo de filosofía que tenemos nosotros implantado, ¿no? Porque la mayoría de los sectores, los que más suben, no cumplen los criterios y no está en ninguna cartera, no de renta otro gestora, sino de ningún fondo o gestor que sigue una filosofía de quality, ¿no? Entonces, es que este año está viendo, creo que oportunidades muy aprovechables, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de Europa, el Renta 4 Europa Acciones, pues había muchas compañías que no teníamos en cartera porque siempre nos daba, nos parecía que estaban muy caras, ¿no? Por ejemplo, Straumann, una compañía, es líder en implantes dentales, la líder mundial. Bueno, o sea, ha caído un 20% en el año, los beneficios han crecido un 10%, luego lo estás comprando con un descuento del 30% a 12 meses vistas, ¿no? Joder, pues el mercado nos está dando la oportunidad de meter esta historia de muchísima calidad que antes no teníamos, ¿no? Y mejoramos la calidad de Renta 4 Europa Acciones, ¿no? En el tema salud seguimos insistiendo mucho en compañías farmacéuticas como AstraZeneca, Novo Nordisk o Roche, que a mí me parece están baratísimas. El mercado se centra nada más en inteligencia artificial, en semiconductores, en bancos, en seguros, y se olvidan de otras historias que siguen creciendo, que van a seguir creciendo mucho los próximos años y que están a valoraciones muy bajas, ¿no? Sector consumo, el consumo estable, consumo que, bueno, si estamos hablando de crecimiento, pues el consumo discrecional lo hará mejor. En el caso de que nos equivocamos y que el consumo, o sea, que tengamos una desaceleración un poco más acusada, compañías de consumo estable, ¿no? Tipo, a ver, es que Louis Vuitton ha caído un 25% en el año. O sea, una compañía que yo creo que, vamos, no hay ninguna duda de la calidad de la misma, ¿no? L'Oréal ha caído otro 25%. Bueno, pues la gestión activa lo que te permite es aprovechar este tipo de historias, ¿no? Estamos hablando un poco de Europa, ¿no? En Estados Unidos también hay historias parecidas, ¿no? Porque al final está siendo mucho movimiento sectorial, pero en el sector salud, por ejemplo, Thermo Fisher, una compañía, bueno, es la compañía más grande, lo llaman Life Science o Ciencias de la Vida, ¿no? Que provee productos y servicios, ¿no? A farmacéuticas, a laboratorios, a hospitales. Bueno, pues la compañía ha crecido en torno al 10-12% en las últimas 2 décadas. Después de la etapa post-COVID, o sea, durante el COVID, 20, 21, 22 creció muchísimo, ¿no? El I+D se disparó, los nuevos fármacos, ¿no? 23, 24 se ha aplanado, pero tú
has consolidado las ventas que tenías en el pasado, ¿no? en el 2020, o sea, desde 2020, 21, 22. Y creo que se retoma el crecimiento desde 2025, ¿no? Luego Thermo Fisher es una compañía que hemos incrementado. United Health, la compañía más grande de seguro médicos en Estados Unidos, tanto en la parte de Medicare, ¿no? La parte más pública, como en la parte privada. Pues es una compañía que yo creo que también está a precios muy bajos, una compañía de muchísima calidad. Y en tecnología que tenemos, obviamente, en el fondo de Estados Unidos muchísima ponderación, pues en torno al 30-32%, y yo creo que seguimos teniendo, ¿no? O sea, las historias, ¿no? Sobre todo nos gusta mucho la historia de la nube, la infraestructura en la nube, la inteligencia artificial y los semiconductores, ¿no? Son historias que además están bastante entrelazados, pero no hay inteligencia artificial si no hay semiconductores, y no hay inteligencia artificial si no hay infraestructura en la nube, ¿no? Y lo bueno que tiene es que nada más se puede jugar con 3 o 4 players en todo el mundo. Son los hyperscalers, bueno, son muy grandes porque ganan muchísimo más dinero de lo que ganaban hace una década, ¿no? Y creemos que el crecimiento no va a parar, ¿no? Entonces, pues eso es un poco todo lo que estamos haciendo. Bueno, ahora te pregunto por alguno de esos en la siguiente ronda. Empezamos, dibujamos el mapa, dibujamos el contexto, la actualidad, la macro. Ahora hemos visto un poco qué es lo que estáis haciendo en los fondos. Y iniciamos un último bloque antes enseguida de pasar a las preguntas del público. Preguntas y respuestas rápidas, ahora sí, vale. Menos de 2 minutos. Empiezo por ti, Javier. Antes ya me lo mencionabas un poco, el sector bancario, pero también Ignacio podría responder a esta pregunta. ¿Por qué sí en renta fija y no en renta variable el sector bancario? Vale, empiezo yo por la renta variable y después tú... Yo por la parte negativa y tú por la parte positiva. A ver, vuelvo un poco a lo que hemos expuesto, ¿no? durante esta conferencia, ¿no? El sector bancario es un sector que, si somos disciplinados, y mira que reconocemos que el sector está barato, yo eso lo reconozco, y sigue barato, a pesar de haberlo hecho bien, pero si somos disciplinados, no encuentro muchas ventajas competitivas entre pedir un préstamo a un banco u otro, o entre dejar el depósito en un banco o en otro, ¿no? Tiene márgenes los más bajos del mercado, o sea, el sector que menos márgenes tiene es el sector bancario, ¿no? Tiene sobre el margen sobre el total de los activos no llega ni al 1%. Es decir, por eso cuando las cosas van mal es un sector que se pone a perder dinero, y que hemos tenido sustos, pues el año pasado ya se nos ha olvidado, ¿no? El Silicon Valley Bank, ¿no? Es decir, que hemos tenido muchos sustos en el sector bancario porque operan con muy pocas ventajas competitivas y con márgenes muy estrechos. Y lo peor de todo es que es el sector más apalancado del mundo, ¿no? Porque su negocio es así, ¿no? O sea, no lo estoy criticando, pero es un negocio que tiene más o menos un 400% sus recursos propios, ¿vale? En cuanto a deuda, ¿vale? Así que es un sector que, insisto, si somos disciplinados es que no cumple ninguno de nuestros criterios, ¿no? Así que tenemos que ser disciplinados. La parte positiva. Bueno, aparte de que ser un emisor muy importante en el mercado de renta fija, evidentemente, para invertir en bonos, quizás lo que vayan a crecer los beneficios realmente no es lo más relevante, ¿no? Y en el caso de la banca, lo que se analiza es la solvencia de los bancos, ¿no? Y dentro de las emisiones que tiene un banco, tenemos de todo tipo. Tienes desde un AT1, un AT1 que es un coco, vamos, que se asemeja muchísimo al equity, a una cédula que es el préstamo más seguro que la deuda pública, ¿no? Y dentro de ese abanico, pues, cuando analizas un banco, pues según los niveles que tenga en cada momento, pues desde luego puede ser una oportunidad de inversión. Pero desde luego, a diferencia de la renta variable, no estamos esperando una revalorización de la acción, sino la devolución del bono, la amortización, o que no se ejerza la call en caso de una T1, y de que la rentabilidad sea adecuada, ¿no? Y dentro del universo de bonos, dentro del universo de la renta fija, el sector financiero tradicionalmente, y es ahora mismo, es el que más prima paga por sus bonos, ¿no? Así que es inevitable que lo tengas en cartera, ¿no? Dependerá en cada momento si estás más posicionado en sector financiero o menos, o si dentro del sector financiero pues estás en los activos de más beta o de más volatilidad, como puede ser AT1, o el más seguro, ¿no? Como es la cédula, ¿no?
pero la visión es completamente distinta. Nosotros cuando vemos un banco vemos su capacidad de solvencia y que al final lo que estamos es financiando el capital del banco, en el caso de la deuda Tier 2 o Tier 1, o financiando su funding, ¿no? Y con el cual luego va a dar crédito, ¿no? Así que, desde luego, ni somos tan exigentes en rentabilidad como tendría que serlo un inversor de renta variable, pero desde luego forma parte del universo de renta fija y desde luego es y será siempre un inversor muy relevante, ¿no? Bueno, pues una de cal y otra de arena. Volvemos a la renta variable, Miguel. Uno también de los temas del año, esos medicamentos contra la obesidad. Hablaba Javier del sector salud y mencionaba directamente a Novo Nordisk. ¿Qué opinas? Bueno, es una compañía que está en nuestras carteras, lógicamente, ¿no? Que va en la línea con la filosofía de calidad, ¿no? Aquí al final hay dos compañías que tienen medicamentos contra la obesidad, solo dos en el mundo. Esta Novo Nordisk, que por cierto es la mayor compañía europea, con diferencia, es decir, que se da poca atención para lo que realmente es, ¿no? Es una de estas dos compañías. Hoy el mercado es muy reducido porque no hay oferta suficiente. Para que veáis una idea, más o menos estamos hablando de un mercado de hoy 2.500 millones de dólares, cuando estimamos que puede ser 100.000. O sea, de 2.500 a 100.000. ¿Cómo puede ser esto? Pues, hombre, si tenemos un producto probado que da una pérdida de peso, 20%, incluso se puede dar 25% con nuevos ensayos, esto no es el crecepelo, o sea, esto está probado, o sea, esto realmente tiene una importancia fundamental. Y ahora, ¿cuánta gente querría tener un 20% menos de peso? Ya no digo a nivel de que parezcamos más guapos, sino gente a partir de una edad, estamos hablando de obesidad, por supuesto diabetes, por supuesto rodillas, o sea, que es algo que es un tamaño de mercado enorme, ¿no? Y que hoy estamos viendo un poquito la parte inicial, pero porque no hay oferta, ¿vale? No hay oferta suficiente, no dan abasto. Esto se va a multiplicar en los próximos 3 años, ¿no? Entonces tú miras a algún gestor, te dice, no, es que la compañía está cara y demás. Bien, vamos a mirar cuántos son los beneficios dentro de 3 años y veremos si es cara o barata. Del sector salud volvemos a tecnología. Ya te he dicho antes que te iba a volver a preguntar sobre este tema. Hablabas de tecnología Estados Unidos. ¿Qué pasa con los 7 magníficos? Que además hoy uno de ellos es el protagonista y está cayendo Nvidia. Y está cayendo, bueno, está cayendo también Google. Bueno, a ver, se llaman los 7 magníficos porque han conseguido una capitalización bursátil bueno, gigantesca, ¿no? En algún caso de más de 3 trillones de dólares, ¿no? Y eso viene acompañado y justificado, ¿no? Por un crecimiento de los beneficios igualmente espectacular, ¿no? A mí me hacen muchas veces esas preguntas, ¿no? Pues en algún momento dejarán de crecer, bueno, en algún momento dejarán de crecer. Yo creo que cada vez es más difícil mantener los ritmos de crecimiento que han tenido en los últimos 10 años, ¿no? Pero, sin embargo, es muy probable que el crecimiento de los beneficios de estas compañías sea mayor al del resto del mercado, ¿no? Porque están posicionados en segmentos y en negocios que es que lo difícil es no verlos crecer. A nosotros nos encanta todo el tema de la infraestructura de la nube, ¿no? Porque es la que soporta además la inteligencia artificial. Y nada más se puede jugar con 3 jugadores. Y las barreras de entrada son gigantescas. No hay nadie, aparte de estos 3 y un poco Meta, y Apple, que lo podría haber hecho pero no lo ha hecho, yo creo que posiblemente haya sido un error, que pueda acometer las inversiones necesarias, ¿no? para soportar, ¿no? la infraestructura en la nube, para soportar los data centers, para soportar todos los datos que se procesan y se almacenan para que después tengamos ese ChatGPT o ese Gemini, ¿no? en el caso de Google, ¿no? Entonces, son historias que nos gustan muchísimo, que creemos que van a seguir creciendo, y uniéndolo a eso, también nos gusta mucho el sector de semiconductores, que su máximo exponente es Nvidia, pero que es una industria gigantesca. Escuché hace unos meses, ¿no? que decían que era el nuevo oro o el nuevo petróleo, ¿no? O sea, realmente es que no hay, no va a haber crecimiento, no va a haber transformación digital, no va a haber crecimiento, ¿no? de todo lo que vemos de la sociedad digital, de la revolución digital que vemos tanto en la economía como en la sociedad, si no están los semiconductores por medio, ¿no? Y no va a haber coche autónomo, y no va a haber smartphones, y no va a haber tablets, ¿no? Entonces todo está muy unido, y claro, cuando hablamos de previsibilidad de crecimiento, pues tienes que hablar de semiconductores también, ¿no?
Después hay alguna otra compañía que, aunque nos sigue gustando, porque antes son, o sea, Apple y Meta, por ejemplo, son dos compañías que tienen una calidad espectacular, pero Apple lleva sin crecer 3 años. Y Meta, que depende todo de publicidad, yo creo que es un mercado cada vez más maduro, digo, publicidad online, ¿no? Cada vez más maduro, luego cada vez va a ser más cíclico. Si la economía crece, tendrá más publicidad, si la economía crece, pues a lo mejor tienes decrecimiento, ¿no? Luego tienes ahí un poco más de... Entonces, bueno, así a grandes rasgos... No hemos hablado nada de China, que puede ser otro de los mercados damnificados por esta subida de aranceles, por esas tensiones comerciales. Vamos a ver qué pasa, pero Miguel, de momento, ¿ves oportunidades en el mercado asiático, al menos en un corto plazo? Ya veremos luego lo que pasa. A ver, en un corto plazo es complicado saberlo. Tampoco estamos aquí porque no tenemos la bolita mágica, con lo cual no te voy a decir lo que va a hacer en el mes de diciembre la bolsa china. Vale, pero sobre todo a medio y largo plazo, en el escenario que pintaba antes de Estados Unidos está arriba del ciclo, Europa está como está y China está bastante bajo. Si me dices de invertir en alguna compañía china que era los próximos 4 o 5 años, con las valoraciones que yo tiene, claro, la bolsa americana está aquí, la bolsa china está aquí, pues yo te digo que hay que empezar a mirarlas. Ya hay algún nombre por ahí que no depende mucho más del comercio global, o sea que China tiene su propia dinámica, consumo interno, y me da la impresión que viendo valoraciones, viendo flujo de fondos, que no nos olvidemos que también es muy importante el flujo de fondos y no hay nadie ahora mismo allí, sí que creemos que podría ser una oportunidad, sabiendo que va a haber por medio tarifas, etcétera, etcétera, y bastante ruido y por eso están en los niveles en los que están. Entonces, no una parte muy importante de la cartera, nunca, pero tampoco decir probablemente cero en una cartera global como nos gusta tener a nosotros. Y si hablamos, por ejemplo, de divisas, del dólar, Ignacio, ¿cómo estáis viendo la moneda estadounidense? No sé si tenéis algún tipo de estrategia en el momento actual y por dónde crees que va a tirar el billete verde. Bueno, nosotros, te lo he comentado, lo último que realmente ya fue casi con la victoria de Trump, realmente quitamos las coberturas de dólar, ¿no? Estamos largos de dólar, básicamente porque el discurso de Donald Trump es proinflacionista y desde luego la presión de tipos de interés pues ha subido algo, ¿no? Y en Europa, pues salvo que veamos indicios de que el crecimiento va a ser más fuerte del realmente esperado y que los tipos de interés van a bajar menos de lo que se espera, y esos indicios no lo tenemos, pues desde luego deberíamos de esperar que el dólar va a estar fuerte en los próximos meses, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos las posiciones que tenemos en dólares, pagando un 4,5 o alrededor del 4,5, pues desde luego no creo que merezca la pena el tener coberturas en dólar y gastarte ese exceso de retorno que tienes en estar cubierto, ¿no? Evidentemente decir niveles en euro-dólar es como tirar brindis al sol, porque no se acierta nunca, ¿no? Pero desde luego la tendencia o la perspectiva que tenemos ahora mismo es de fortaleza del dólar frente al resto de divisas. Por lo menos de momento, ¿no?, para los próximos meses. Tampoco hemos hablado del sector autos, Miguel. ¿Cómo lo ves? Bueno, el sector autos es el peor sector, diría, este año en Europa en comportamiento bursátil. Está habiendo mucho run por Tesla, por tarifas, por competencia china. Es un sector que está cambiando. O sea, hemos venido además las compañías europeas han tenido una posición de dominio importante en los últimos años. Creemos que el sector está cambiando, básicamente porque ese motor de combustión Mercedes, de BMW, maravilloso, pues está cambiando tanto en cuanto vamos un poco al coche eléctrico, con lo cual la batería ahí es china, con lo cual una ventaja competitiva que tenían estos se te acaba. Y el otro punto es que al final, cuando preguntas a los competidores, a los consumidores, lo que te está diciendo que es muy importante el tema del software, el tema de que la conectividad, la pantalla, y en eso hay otros que lo están haciendo algo mejor. Con lo cual ahí vemos cierto cambio, hay ciertas dudas sobre el tamaño de mercado, hay gente que dice que la gente joven pues tiene más alternativas de movilidad y no es tanto de poseer activos, sino pues de alquilar y demás, y eso puede ser que el mercado en general se venga un poco para abajo, pero vamos, nosotros tampoco estamos mucho ahí en ese sentido, pero sí que más nos preocupa la situación competitiva, que sí que vemos que hay una compañía que se llama Tesla que hace 20 años no existía, que hay unas compañías chinas que hace 20 años no existían y que hoy hacen coches de más o menos la misma calidad y probablemente a mejor precio, ¿no? Y lo estamos viendo todos los meses. Entonces aquí nos encontramos con un problema y este problema vemos a ver cómo las compañías de autos europeas lo resuelven o no. Ya estamos diciendo que Volkswagen va a cerrar fábricas por primera vez en Alemania, hay paradas en otras fábricas en Italia por parte de Stellantis, o sea que está complicado. Ha caído mucho, el PER está muy bajo, habrá quien diga, oye, que están muy baratas, puede ser, pero lo que más nos interesa es ver cómo se soluciona este tema que estoy contando para alguna vez
Bueno, digo que no, que en algún momento se pueda meter tácticamente alguna de estas compañías en cartera. De momento, a día de hoy, no tenemos ninguna. Última pregunta para Javier, una pregunta clásica pero que nunca pasa de moda. ¿Gestión activa o gestión pasiva? Bueno, nosotros defendemos la gestión activa, ¿no? A ver, la gestión pasiva ha crecido una barbaridad, ¿no? Fundamentalmente por dos motivos. El segundo es más importante que el primero. El primero es por unas comisiones más bajas, ¿no? Eso es una realidad y eso atrae al inversor, ¿no? Pero lo que más atrae es que esté obteniendo mejores rentabilidades, ¿no? que la mayor parte, ¿no? de la gestión activa, ¿no? Así que esos son los dos principales motivos, ¿no? Y para ello, ¿cómo luchar? Bueno, yo creo que la única forma de luchar es adaptando, ¿no? O adoptando la filosofía de inversión, la única que ha conseguido batir consistentemente, ¿no? en el largo plazo a los índices, ¿no? a la gestión pasiva. Y esa es la del Quality Investing. Y eso está más que demostrado, ¿no? con datos históricos, y es en la que nosotros apostamos y ponemos todos los recursos y el análisis, ¿no? en buscar aquellas compañías que cumplan nuestros criterios de calidad y que sean las mejores compañías de cada región. Y es la única forma, tener, como digo, esa diferenciación con respecto a los benchmark, a los índices, porque cuando empecemos a batir a la gestión pasiva, el dinero volverá, ¿no? Hay una realidad que es que el 70% de la inversión en Estados Unidos, 70%, que se dice pronto, se hace ya con gestión pasiva, ¿no? Lo cual significa que en esta última década, que lo que estamos viendo es flujos de entrada de dinero, de capital en la bolsa, especialmente en la estadounidense, lo que está haciendo es alimentar cada vez más la bola, ¿no? de comprar las mismas compañías, ¿no? Continuamente, ¿no? y incrementando su valor, ¿no? Y ya solamente como aviso, sobre todo los oyentes españoles que nos estén escuchando, la gestión pasiva pues tenía un 30% de Telefónica y 10% de Terra en el 2000, ¿no? porque había que seguir al índice, o tenía un 40% del sector bancario tanto en Europa como en España, ¿no? porque el sector bancario era el que mejor lo había hecho en el 2007, y fijaros cómo estaba, por ejemplo, el IBEX 35, que lo entendemos todos, cómo estaba repleto de inmobiliarias en 2007, Metrovacesa, Urbis, Sacilva Hermoso, ¿no? muchas de esas quebradas, ¿no? Es decir, bueno, tiene cosas buenas, y yo soy un defensor de la gestión pasiva, ¿no? Pero después tiene cosas que yo creo que nosotros, la gestión activa, tiene que demostrar, ¿no? que somos capaces de generar mucho más valor y lo vamos a hacer. Vamos enseguida con las preguntas, podéis dejarlas en el chat, ya me están pasando algunas para vosotros, pero sí que os quería pedir un último minutito de conclusión, un minuto. ¿Qué pueden esperar los inversores que estén en vuestros fondos invertidos de cara a 2025? Un último resumen, 30 segundos cada uno, Miguel. Bueno, los inversores conservadores, yo creo que mandan los tipos de interés, tenemos una cartera con un tipo de interés del 3,5, con lo cual cierta certeza sobre ello, con lo cual no tenemos grandes retos que deberíamos ver. Inversiones mixtos en cuanto a nexos, pues bueno, tienes un poquito más de volatilidad en tanto en cuando tienes renta variable. Pero vamos, a día de hoy, siempre que los tipos de interés sean positivos, eso viene bien a todos los inversores y ahorradores. Porque nos da una rentabilidad que poco a poco vamos aumentando y eso hace que el capital aumente. Bueno, pues yo creo que el año que viene será bastante similar en términos de rentabilidad al de este año, porque partimos de niveles, bueno, quizás ligeramente más bajos, pero desde luego atractivos, ¿no? Y desde luego pues seguiremos sufriendo la volatilidad que hemos tenido este año, pero vamos, que al fin y al cabo es la normal, ¿no? Lo que no es normal es los mercados dopados, ¿no? que teníamos con los tipos negativos y prácticamente sin volatilidad, ¿no? Así que, bueno, desde luego esperamos un año relativamente positivo, ¿no? También en el 2025. Javier. Bueno, yo lo que digo es que lo que pase con las bolsas, que efectivamente nadie sabemos, o sea, lo lógico es esperar, pues tú ves el crecimiento de los beneficios de las compañías estadounidenses, las compañías europeas, ¿no? Pues estamos en más 13 Estados Unidos, más 7 o más 6, más 7 en Europa. Bueno, pues si todo se mantiene igual, o sea, valoraciones igual, deberías de tener más o menos ese retorno, más el dividendo, ¿no? Que en Europa estás por encima del 3 y en Estados Unidos por debajo del 2. O sea, eso sería un poco como lo esperado, ¿no? Pero ya sabemos que eso no funciona así, ¿no? En las bolsas a 12 meses hay demasiadas variables que afectan a los movimientos de los
de los activos de renta variable y entonces es muy complicado predecirlo. Lo que sí es verdad es que hay que los sectores que mejor lo han hecho este 2024, yo te diría que en los últimos 3 años, es poco probable que lo vuelvan a hacer igual de bien. Por ejemplo, el sector bancario otra vez, ¿no? por decirlo, o el sector energético, que este año no lo hace bien, pero a 3 años sí lo hace bastante bien. O sea, no es predecible, ¿no? O no es razonable pensar que los tipos de interés van a subir mucho más y entonces los bancos van a ganar mucho más que el 2024. O sea, posiblemente estamos haciendo pico de beneficios, ¿no? en el sector financiero. Luego se hace cada vez más complicado que sigan ese ritmo de revalorizaciones y, sin embargo, otros sectores donde vemos una clara mejoría de resultados para el 25, como es el sector salud y el de consumo estable, ¿no? Sobre todo por la parte de márgenes en las compañías de consumo, pues debería de retomar, o sea, de tomar el relevo, ¿no? al resto de índices, ¿no? o de bolsa, ¿no? Luego diría que somos bastante más optimistas para el 2025 con los fondos de renta autogestora de renta variable. Me consta que muchas de las preguntas ya se están respondiendo en directo en el chat, pero sí que voy a recoger una para cada uno de vosotros. Javier, ya por seguir contigo, me preguntan para ti, ¿dónde estáis más positivos, en compañías defensivas o en compañías de crecimiento? A ver, o sea, no lo sé. O sea, buscamos crecimiento predecible. Y ese crecimiento lo encontramos, o sea, predecible, o sea, cuando es crecimiento por crecimiento, o sea, como es que crezca muchísimo, pues a lo mejor ahí nos podemos salir un poco del guión, porque normalmente las compañías de crecimiento predecible normalmente son compañías bastante defensivas. El sector salud es bastante predecible, es decir, son compañías que te van a seguir creciendo, más allá de que suban o bajen en bolsa, pues el 5, el 6, el 10%, ¿no? Todos los años, ¿no? Los beneficios, las ventas. Sector de consumo estable, pues algo parecido, ¿no? O sea, vamos a ver, más población, inflación positiva, se revisan, o sea, tienes algo más de volumen, tienes algo más de subida de precios, aunque solo sea por la inflación. Luego, ver que las ventas crecen y que los beneficios crecen, yo creo que es bastante predecible. Y por último, el sector de tecnología, que, o sea, todos tenemos la percepción de que es muy cíclico, pero son compañías todas ellas con mucha visibilidad de resultados, que ninguna de ellas tiene deuda y que son imprescindibles para, bueno, no todas, ¿no? Pero las compañías de tecnología donde nosotros estamos invertidos son, como digo, tienen muchísima visibilidad y, como digo, como además no tienen deuda, pues yo creo que el ciclo económico tampoco les afecta tanto. Luego yo también las consideraré defensivas, ¿no? Así que no te he dicho nada, o sea, no te he respondido nada. Crecimiento defensivo. Bueno, tomamos nota. A ver, siguiente pregunta para Ignacio. ¿Qué perspectivas tenéis para los fondos monetarios? Bueno, los fondos monetarios son muy predecibles también. O sea, los fondos monetarios tienen que hacer lo que hagan los tipos de interés. Y si el tipo medio del año que viene baja desde el 3,25, el 3 hasta el 2, pues hará la media. Dependiendo de cómo sea la de rápida la bajada, pues es lo que hará, ¿no? Y nada más, o sea, puede dar un 2,5, un 2,75, dependiendo un poco de cuál sea la velocidad de bajada de tipos de interés. Y última pregunta para Miguel, me gusta porque de esto hemos hablado poco, ¿cómo pueden afectar los riesgos geopolíticos, especialmente la guerra de Ucrania y Rusia, en los mercados? Renta fija, renta variable. Bueno, pues hombre, es complicado, ¿no? Porque claro, si me dices el desenlace, yo te digo lo que hacen las bolsas, pero claro, me falta el primer sí. Entonces, bueno, no sé, creo que el mercado está bastante, o sea, es algo bastante que está ya en mercado, ¿no? Otra cosa es que no haya tenido tanto impacto y eso es porque el mercado piensa que la situación no va a ir más allá, ¿no? De hecho, una de las cosas que parece que podría pasar con Trump es que tiene cierta más, no sé si cierta afinidad más con Putin, aunque parezca raro, pero ya lo vimos en 2019. Y ha dicho alguna declaración sobre lo que tiene que hacer Ucrania y sobre el dinero que va a prestar a Ucrania. En ese sentido, entonces, si me apuras, probablemente incluso pueda ser un escenario positivo, de que en algún momento bueno, pues la guerra termine. Al final Ucrania depende de Estados Unidos y Estados Unidos no, digamos, sigue prestando dinero, esto se termina. Ucrania no va a poder mantener esto, ¿no? Entonces esto sería positivo, cae el gas, sube las industriales, sube Alemania, en ese escenario, ¿vale? Pero de momento todavía no lo sabemos, lógicamente no podemos verlo, ¿no? Parece complicado que la tensión, nunca se sabe, pero vaya más, y nos metamos en temas nucleares y demás, eso
desde luego no está en mercado y no pensamos que sea el escenario más probable. Bueno, pues tomamos nota de eso también. Con esto vamos a terminar. Gracias a los tres, Miguel, Ignacio, Javier, por dibujarnos este escenario. Queda analizado el contexto de los mercados, el contexto económico, qué va a pasar con la renta variable, qué va a pasar con la renta fija y sobre todo cuál es la posición de una gestora como Renta 4 de cara a 2025. Un año que nos dicen los gestores, bueno, pues lo van a arrancar con optimismo, pero como hemos dicho son muchos factores, hay muchos elementos de incertidumbre y hay que tomar muy buenas decisiones basada en esa filosofía de calidad. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, tanto en España como en Latinoamérica. Con esto ponemos fin a esta tercera mesa de expertos de Renta 4 Gestora. Aunque nos movemos en un mundo en continuo cambio, desde Renta 4 Gestora llevamos más de 30 años generando valor para nuestros inversores, ofreciendo a nuestros partícipes soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una amplia gama de fondos especializados. Más de 100 premios a lo largo de nuestra historia avalan nuestra calidad de gestión. A día de hoy contamos con más de 555.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de más de 10.000 millones de euros. Tenemos presencia tanto en España como en Luxemburgo y actualmente hemos ampliado el servicio a nuestros clientes de Latinoamérica. Además, desde 2019 somos miembros del Programa de Inversión Sostenible de las Naciones Unidas, por el que nos comprometemos a incorporar factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Renta 4 Gestora. Más de 30 años generando valor a nuestros inversores.